A lo largo de la historia, el desarrollo y la evolución de las sociedades ha estado relacionado con la capacidad que éstas tienen para producir y conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. Actualmente existen muchos tipos de materiales, los cuales permiten el desarrollo de la ciencia y de nuevas tecnologías. Por eso, el día de hoy nos concierne un tipo de material muy especial, que posee capacidades que se pensarían ficticias y que desafían nuestra intuición. Estos son los metamateriales. Un metamaterial, o también llamado material inteligente, es un material que normalmente se encuentra constituido por materiales convencionales, pero que se diseña de manera inteligente e innovadora. Esto permite obtener comportamientos extraños y sorprendentes. A partir de lo anterior, nos podemos dar cuenta de que los metamateriales son de origen artificial y además poseen una amplia gama de propiedades. Estas características particulares surgen como consecuencia de la geometría del material y de cómo se organiza la estructura. Es algo similar a lo que sucede con el grafito, el diamante y el grafeno, ya que todos están compuestos de carbono, pero debido a su estructura presentan unas propiedades muy diferentes. Los metamateriales poseen generalmente estructuras periódicas, conformadas por celdas, las cuales van a determinar unas propiedades variables en el material en función de cómo es la celda. Todo esto se diseña punto a punto en el material, por lo que si se quiere obtener cierta respuesta en un punto en específico, se utiliza un tipo de celda u otra. Lo anterior no solamente permite recrear los efectos producidos por los materiales convencionales, sino ir más allá y obtener propiedades muy interesantes. Las propiedades de estos materiales las podemos clasificar en 4 grandes grupos: electromagnéticas, ópticas, mecánicas y térmicas. Hablando un poco más de las primeras dos, las componentes estructurales de un metamaterial deberían ser en principio más pequeños que la longitud de onda de la radiación electromagnética con la que interactúa. Esto con el fin de que sus propiedades funcionen en frecuencias del orden de estas ondas. Así podríamos aproximar su comportamiento en esas frecuencias al de un material homogéneo, descrito con precisión por un índice de refracción eficaz. Como vimos, los metamateriales por lo general consisten en estructuras periódicas y por tanto tienen muchas similitudes con materiales como los cristales fotónicos. Estos son nanoestructuras ópticas periódicas que están diseñadas para afectar el movimiento de los fotones de un modo similar al que la periodicidad de un cristal semiconductor afecta el movimiento de los electrones. Sin embargo, los cristales fotónicos constan de estructuras de tamaño superior a la longitud de onda en la que funcionan y por lo tanto su comportamiento no puede aproximarse al de un material homogéneo efectivo. Con estos principios y diseñando estructuras específicas se han logrado obtener simultáneamente materiales que poseen una permitividad eléctrica y magnética negativa. Esto se traduce en un índice de refracción negativo, algo impensable con los materiales convencionales. A este tipo de materiales se le denomina metamateriales zurdos. Estos desarrollos abren el camino a una nueva óptica, permitiendo focalizar la luz con lentes planas, favoreciendo la superresolución, es decir, la focalización por debajo del límite de difracción. Estos metamateriales también soportan ondas de retroceso, las cuales son ondas que se propagan en el sentido contrario al flujo de energía. La combinación de ondas de retroceso y de ondas convencionales en estructuras planas ha abierto el camino a la síntesis de nuevos circuitos y sistemas de comunicación de altas prestaciones. Otra de sus grandes aplicaciones es el desarrollo de escudos de invisibilidad. Controlando punto a punto las características de los metamateriales se puede controlar la radiación y así es posible la fabricación de escudos capaces de apantallar objetos sobre la base del guiado de la luz a lo largo de sus paredes, evitando la absorción y la dispersión de la radiación. Este es el caso de una reciente investigación del Departamento de Electromagnetismo y Acústica de la Universidad de Xiamen en China, en donde se desarrolla y modela una compuerta invisible para el rango de las microondas.
En esta investigación desarrollaron el metamaterial a partir de varillas de ferrita autosesgadas para dicho ancho de banda. Por otro lado, nos encontramos con los metamateriales mecánicos, los cuales, al igual que los ópticos y electromagnéticos, varían su estructura de celdas para obtener propiedades mecánicas específicas. Un ejemplo de aplicación de estos materiales es la transmisión y el manejo de las vibraciones y los sonidos, en donde los metamateriales son capaces de filtrar las perturbaciones indeseadas. Algunas investigaciones recientes desarrollaron materiales capaces de disipar vibraciones, lo cual llega a ser sumamente útil en el diseño de estructuras antisísmicas o en materiales para sistemas mecánicos donde se requiera disipar vibraciones, como es el caso del fuselaje de un avión. Existen muchas otras variantes de propiedades mecánicas que se ven afectadas por los metamateriales. Entre estas están las acústicas con módulo de volumen efectivo negativo, lo que vendría siendo el análogo al índice de refracción. Metamateriales con transiciones negativas de compresibilidad longitudinal y volumétrica, es decir, materiales que sufren una contracción cuando se les tensa o una expansión cuando se les presiona. También están los llamados metafluidos pentamodo, los cuales son estructuras tridimensionales que, a pesar de ser un sólido, idealmente se comportan como un fluido. Esto se traduce en que es difícil comprimirlo, pero fácil de deformar. Existen muchas otras variantes mecánicas para estos materiales, pero nos quedamos cortos para anunciarlas en este video todas. Para los metamateriales térmicos tenemos propiedades igualmente interesantes. Algunas son que poseen una expansión térmica negativa, es decir, que se contraen al calentarse. También con la implementación de estos materiales se logra invertir el flujo de calor y con esto manipular a voluntad el flujo térmico. Este tipo en específico de materiales tiene un gran impacto, puesto que el flujo térmico es muy importante. Por ejemplo, en circuitos electrónicos donde se podría desviar el flujo de calor de partes sensibles o disipar uniformemente el calor evitando focos calientes. Al mismo tiempo, se abre un nuevo paradigma en el aislamiento, puesto que para aislar una pieza es mucho más eficiente recurrirla con un metamaterial que desvíe el calor antes que con un material aislante. Además, el calor que sea perjudicial en algún momento podría llegar a ser beneficioso en otro. Guiándolo hacia allí se habilitaría un aprovechamiento integral de la energía de todo el sistema. Actualmente, todo lo relacionado con metamateriales se trata de un ámbito en pleno desarrollo, que se encuentra todavía en sus fases iniciales de investigación y que conlleva, en algunos casos, complejos procesos de fabricación. Dentro de los procesos para obtener metamateriales se encuentran los basados en manufactura aditiva. Estos pueden ser de varios tipos. En primer lugar, nos encontramos con el método de fusión selectiva por láser, para la fabricación de metamateriales de aleaciones metálicas. Este método crea piezas de forma aditiva al fusionar partículas de polvo de metal en un proceso de fusión total. Otro método es el sinterizado selectivo por láser, en donde se sinteriza un polvo en puntos seleccionados, ocasionando que las partículas se fusionen y se solidifiquen. En tercer lugar, nos encontramos con la fabricación por filamento fundido, o también conocida como impresión 3D. En esta se utiliza un filamento continuo de un material termoplástico. El material fundido sale de la boquilla del cabezal de impresión y se deposita en la pieza de trabajo que va en continuo crecimiento. También está la impresión por inyección, donde es posible depositar pequeñas cantidades de material sobre un sustrato específico en una ubicación determinada. Todos estos métodos buscan poder replicar la celda que se diseñó, para así obtener las propiedades deseadas dentro del material. Además de las técnicas de manufactura aditiva, también es usual obtener materiales a través de patrones litográficos. Estos abarcan la fotolitografía, la litografía de haz de electrones y la litografía por rayos X. En pocas palabras, es un método que permite obtener láminas muy finas, minuciosamente estampadas, de materiales adecuados sobre un sustrato. Inclusive es llegada a usar una variación escalable al desarrollo industrial, llamada litografía de nanoimpresión,
la cual usa nanopatrones para estamparlos en polímeros a condiciones de presión y temperatura controladas. Como hemos visto, los metamateriales se ven con un futuro muy prometedor, tanto que llegan a ser llamados los materiales del futuro. Sin embargo, aún cuentan con muchos retos tecnológicos y científicos que superar. Por su atención y tiempo, muchas gracias.